Vamos a hablar de Irán, y para entender el Irán de hoy hay que hacerse una pregunta clave, una que lo define todo. ¿Qué pasó con la promesa de su revolución? Han pasado más de 40 años, pero es que el eco de aquel 1979 sigue ahí, marcando la lucha de una generación completamente nueva. Fijaos bien en estas dos imágenes porque lo dicen todo. A un lado el Teherán de antes del 79, una ciudad cosmopolita que se estaba modernizando, donde la decisión de llevar velo era algo personal. Y al otro lado el Irán post-revolución, una república islámica mucho más estricta. El cambio es brutal, vamos, casi no parece el mismo país. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se llegó de un punto al otro? A ver, para entender de verdad lo que pasa hoy en Irán, las protestas que vemos en las noticias, no nos vale con quedarnos en los titulares. No. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo, irnos directos a la revolución que lo puso todo patas arriba, porque es justo ahí, en ese momento de muchísima esperanza, pero también de traición, donde está la semilla del Irán de hoy. Vale, pues empecemos por el principio, o mejor dicho, por el hombre que estaba en el centro del huracán justo antes de la revolución, el último rey de Irán, el Shah Mohammad Reza Pahlaví. Y es que su reinado fue una auténtica paradoja, una mezcla de progreso y de una brutalidad increíble. El Shah tenía una idea muy clara, una visión. Quería convertir Irán en una potencia moderna, y para eso lanzó lo que llamó la Revolución Blanca. ¿Qué significaba esto? Pues impulsar la industria, dar el voto a las mujeres, meterlas en el mundo laboral. Sobre el papel sonaba genial, ¿no? Un salto directo al futuro. Pero, claro, para una parte muy importante de la población, sobre todo los más conservadores y religiosos, este giro tan rápido y tan occidental se sintió como un ataque en toda regla a su identidad, a sus tradiciones. Claro, que todo este progreso, y lo digo entre comillas, se mantenía a base de mano dura, de un puño de hierro, vaya. El Shah no permitía ni media crítica, cero disidencia. Y su poder se apoyaba en una cosa, la Shah-Bagh, su policía secreta que era temidísima y que se dedicaba a aplastar a la oposición con una brutalidad sistemática, sin miramientos. Y es que este resentimiento no venía de la nada, tenía una herida muy profunda. Hay que irse a 1953. Hubo un golpe de Estado, apoyado por la CIA y el Reino Unido, que se cargó un gobierno democrático. ¿Para qué? Para volver a poner al Shah en el poder. Así que para millones de iraníes, su líder era ilegítimo desde el principio. Lo veían como una marioneta de Occidente, puesta ahí solo para controlar el petróleo del país. Y claro, con todo este caldo de cultivo, a finales de los 70, la olla a presión reventó. El descontento contra el Shah era tan grande que pasó algo increíble. Unió a gente que no tenía absolutamente nada que ver, grupos que en cualquier otro momento habrían sido enemigos mortales. Pero ojo, no nos equivoquemos. Esta gente no compartía un plan de futuro. Para nada. Tenías ahí a intelectuales, a comerciantes, a religiosos, a estudiantes. ¿Qué tenían en común? Solo una cosa. Querían echar al Shah. Su único pegamento era un enemigo común. Era una alianza de conveniencia, que estaba cantado que se iba a romper en 1000 pedazos en cuanto ganara. Y en medio de todo este caos, de todo este descontento, surgió una figura. Un hombre que supo capitalizar toda esa ira y se convirtió en la voz de la nación. Y lo más curioso de todo es cómo lo hizo, cómo construyó su movimiento, porque estaba en el exilio, a miles de kilómetros. La clave fueron los casetes. Grababa sus sermones en cintas y éstas se pasaban de mano en mano clandestinamente por todo Irán. Fue una jugada maestra, una forma de usar tecnología súper básica para saltarse la censura del gobierno. Vamos, que creó un movimiento viral antes de que existiera Internet. ¿Y su mensaje? Su mensaje era una bomba. Sencillo, directo y sobre todo potentísimo. ¿Por qué? Porque apelaba directamente a la dignidad nacional, a ese sentimiento de humillación que se había ido acumulando durante décadas. Su promesa era simple: devolver Irán a los iraníes. Y eso caló hondo. Total, que el Shah huye en enero del 79 y Jomeini vuelve. Y lo recibe una multitud como un héroe, millones de personas en la calle celebrando lo que pensaban que era el principio de una nueva era de libertad. Pero la historia tenía otros planes. La revolución estaba a punto de empezar a devorar a sus propios hijos. Y aquí es donde Jomeini y su gente demostraron ser unos estrategas muy astutos. Supieron usar cada crisis a su favor. La toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, fue la excusa perfecta para quitarse de en medio a los moderados. Y luego la guerra con Irak, una guerra larguísima y brutal, les sirvió para consolidar su poder del todo, presentándose como los únicos capaces de defender la nación. Y esta es la clave para entender cómo ha sobrevivido el régimen tantos años. Crearon un aparato de seguridad que no está para defender al país, no. Su único objetivo es defender a la República Islámica. La Guardia Revolucionaria, los Basij,
Su lealtad no es con el pueblo iraní, es con la ideología del régimen, y eso lo cambia todo. A partir de ahí, desarrollaron una estrategia de política exterior, bastante astuta y también muy brutal: la profundidad defensiva. La lógica es simple. ¿Para qué vas a pelear contra tus enemigos en tu propio territorio? Mejor te los llevas lejos. ¿Cómo? Financiando a milicias en otros países, en el Líbano, en Yemen, en Irak, que luchen tus guerras por ti. Claro, esta estrategia de seguridad tiene un coste altísimo. ¿Y ese coste? ¿Quién lo paga? El pueblo iraní, por supuesto. Se han gastado miles y miles de millones en financiar estas guerras por delegación, mientras que dentro del país la gente se enfrenta a la pobreza, a la inflación, a un colapso económico. Así que tenemos esa sensación constante de promesa rota, y eso lógicamente ha sido el combustible para décadas y décadas de protestas. Cada nueva generación se ha ido levantando contra el sistema que, irónicamente, construyeron sus abuelos. Y así llegamos a un ciclo de desafío que no ha parado. Empezó con los estudiantes en el 99, luego el Movimiento Verde en 2009, hasta llegar al potentísimo Mujer, Vida, Libertad de 2022. Y lo que vemos es que cada nueva oleada de protestas es más valiente, va más allá. Ya no se cuestionan solo algunas políticas, se cuestiona al régimen entero, su propia legitimidad. Y con esto aterrizamos en la actualidad. Ahora mismo lo que ha vuelto a encender la mecha ha sido un colapso económico brutal. La gente vuelve a salir a las calles, pero hay una diferencia fundamental. Las demandas han cambiado. Ya no se pide una reforma del sistema, se pide el fin del sistema. Y es que, para toda la gente que está luchando por un cambio, esa rabia tan profunda que sienten contra el sistema viene de un sitio muy concreto, de la esperanza. La esperanza de que es posible tener un futuro diferente. No es solo ira por la ira, es la convicción de que otro Irán es posible. Nadie sabe cómo va a acabar esta lucha. El resultado es totalmente incierto. Pero lo que sí está claro es que el eco de aquella revolución del 79 resuena hoy con más fuerza que nunca. Aquella promesa de libertad fue traicionada. Y ahora hay una nueva generación que se niega a callarse y que está reclamando el futuro que les pertenece. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿serán ellos finalmente los que consigan romper el ciclo?